Incluso hay una parte del dictamen de la Corte, en la parte considerativa, que me voy a permitir leerlo, que dice lo siguiente: por el contrario, refiriéndose a todo, de la información pública que se dispone, existe evidencia que demuestra que las vacunas contra el COVID-19 no generan una inmunidad del 100%, no eliminan la carga viral, ni evitan que se pueda contagiar a otras personas. Eso lo dice la Corte Constitucional de Ecuador. Entonces, por favor, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué es esto, pues? ¿Qué es esto? Y mientras esto se da, ¿por qué esto no lo publican? ¿Por qué esto no lo publican? Primera cuestión. Segundo, acaba de tomar una decisión el COE Nacional con este policía Zapata que está a cargo de esta organización, que no debe conocer, pero nada de materia de salud. Y entonces ordena que no se puede viajar a Galápagos si no se tiene lo mismo, un certificado de vacunación. Esto ya no viene con un decreto, sino con una orden del COE. Pero esa orden del COE, ¿qué será? Que Juan Zapata no ha leído la sentencia de la Corte Constitucional, no la ha leído la sentencia de la Corte Constitucional y que por eso no sabe dónde está parado. Que no la ha leído. Porque si no la ha leído es gravísimo. Es gravísimo porque estamos mal, pues. Y es un dictamen, es una sentencia, un dictamen de la Corte Constitucional que por si acaso alguien quiera consultarlo, es el dictamen número 4-21-EE/ o barra, que es lo mismo, 21. Jueza ponente Carmen Corral Ponce, caso 4-21-EE. El Pleno de la Corte Constitucional, y vota abajo la obligación de presentar un certificado de vacunación completo, que no se sabe qué es el certificado de vacunación completo, por todo lo dudoso que es esto, y aparece Juan Zapata, el policía Zapata, que de pronto dice que no, que esto está prohibido ir a las Galápagos, que las Galápagos no son el Ecuador. Pregunta, que la Corte Constitucional no tiene competencia sobre las Galápagos. Es que uno ya, oye, Henry, uno ya se cansa de ver tanta forma de ser de tanta ingenuidad, por no decir de tanta torpeza. Dejémosle ingenuidad. Ya, pero es que, a ver, si es facilito, pues, señor Zapata, lea la sentencia de la Corte Constitucional y deje de fregar la pita. No puede usted obligar lo que la Corte Constitucional y los dictámenes de la Corte son inamovibles. Además, no se ha enterado. No hay recursos contra un dictamen. No pueden siquiera decir, le vamos a pedir que cambie el dictamen. No pueden. Ya está emitido el dictamen. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Está declarada la inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto ejecutivo número 140. De tal manera de que esto pasa y esto sucede. Pero sucede otro hecho que es importante, que es de estos días, justamente. Porque este es un tema que se genera, te voy a decir la fecha exacta. Esto es un tema que se genera el 13 de agosto, pero que obviamente se lo difundió en los siguientes días. La Organización Mundial de la Salud, mediante la vocera de la Organización Mundial de la Salud, Fadela Chaib, manifiesta al mundo. Ahora, el pronunciamiento es más largo, pero obviamente no nos podemos comer todo el tiempo en este tema. Dice textualmente, leo textualmente lo dicho por Fadela Chaib, y pueden ustedes consultar. Esto está en todos los medios de comunicación del extranjero. Nada más pongan Organización Mundial de la Salud, Fadela Chaib, COVID-19, y les sale la declaración de Fadela Chaib. Vocera, portavoz de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es una cuestión así nomás. Dice, en general, la Organización Mundial de la Salud se opone a cualquier vacunación obligatoria. Y luego dice que esto se lo hace ante el hecho de que varios países estén considerando imponer su obligatoriedad. ¿Es castellano o no es castellano, Henry? Y siguiente pregunta, ¿por qué esto no se publica en el diario El Comercio, en el diario El Universo, en el diario La Hora? ¿Por qué no lo difunde Coavisa, Teleamazonas y el resto? ¿Por qué no lo difunden? ¿A qué juegan con esto? ¿Qué intereses tiene? Sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Qué mismo hay tras esto? O sea, estoy leyendo
Y una persona en la red social me mandó un mensaje que me molestó, obviamente yo no pierdo mis cabales, pero me dice, como yo capté, podía haber captado la información de ABC, de Le Monde de París, de donde sea, pero uno a veces por la velocidad capta la información que está en la primera agencia, pero esto está en todas las agencias de información del mundo, y capté de la de agencia F. Entonces me manda un mensaje en las redes sociales una persona y dice, doctor Tandazo, ¿y usted les cree a los de la agencia F? O sea, yo digo, el ecuatoriano realmente, realmente es algo serio. O sea, es de una falta de seriedad en los temas. Y entonces le contesté, le digo, ¿por qué no ve todas las publicaciones de prensa del mundo que publican esto, menos el Ecuador? Pero viene un tercer tema sobre el mismo tema del tema de vacunación y de este tipo de cosas. En el caso de Europa, y no es la primera semana, ojo, no es la primera semana, esta es ya como la cuarta semana, pero la de esta semana ya fue, sábado y domingo fue la cosa más increíble. O sea, Europa, determinados países, en especial Francia, luego Italia, luego Alemania, pero fundamentalmente Francia, y también España, por ejemplo, la ciudad de Valencia tuvo unas manifestaciones multitudinarias, pero en Francia, voy a dar un dato de anteayer, estamos lunes, claro, del sábado, de anteayer, hubieron contabilizadas en Francia, de acuerdo a los pueblos y ciudades, porque esto fue una manifestación a nivel nacional en Francia, hubieron 200 manifestaciones en contra de la obligatoriedad de portar el pasaporte COVID, que es lo mismo que portar un certificado de vacunación. Y entonces, es un lío, y había otro dato de prensa en donde se habla de, solamente en París hubieron 200,000 personas en las calles, solo en París, y no hablemos del resto de ciudades y pueblos, 200 manifestaciones y solo en París 200,000 personas. Y viene la pregunta, ¿y esto por qué no se publica en los medios? ¿Por qué no publican esto en los medios? ¿A cuenta de qué? Porque queda la duda, o sea, ¿por qué es que hay una política de encubrir información? ¿Por qué? Entonces viene la siguiente pregunta, ¿qué es la libertad de expresión? Es el derecho que tenemos las personas de estar informados. ¿Y por qué no cumplen con lo básico que es la libertad de expresión los medios de comunicación? ¿Por qué es que seleccionan la noticia? Esto publico, esto no publico. Esto sí, esto no. Y no solamente en el tema COVID.